de la intervención. Bueno, buenos días a todos una vez más. Estamos en la tercera intervención de este tercer día del ciclo de feminismo organizado por la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Vamos a cerrar ya con esta última intervención o a culminar incluso el tema que habíamos propuesto para el día de hoy, feminismo interseccional y bueno, qué decir, estamos muy orgullosos y contentos de poder contar hoy con Elizabeth Duval. Es filósofa, escritora y, esto me hace mucha ilusión decirlo, alcalaína ilustre. Así que vamos a explicaros cómo vamos a desarrollar esta intervención hoy. En primer lugar, voy a ser yo el encargado de hacer unas preguntas de base sobre diferentes temas que queremos abrir en esta entrevista, de los cuales pues ya iremos hablando. Y a partir de ahí procederemos pues a tener un diálogo abierto con todos los asistentes. Os animamos a participar tanto por el chat como pidiendo intervenciones levantando la mano. Sí que es verdad, las intervenciones sí pudieran ser al final, pero cualquier aportación a lo largo del diálogo es bienvenida, por supuesto. Así que poco más antes de empezar, pues eso. Muchas gracias por venir, Elizabeth, y cuando quieras, comenzamos. Bueno, empezamos. Yo estoy preparada cuando vosotros queráis. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la exaltación como alcalaína ilustre. Bueno, quiero citar antes de nada este libro que ya te veo detrás también, después de lo trans, que es una exposición clara de muchos de los temas que planteamos en un primer momento para esta entrevista y que después de haber leído el libro sí que se me cayeron todas las preguntas de repente, ¿no? Porque al final, pues, ¿para qué repetirlo si podemos remitirnos a la obra directamente, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué puedo hacer. Cabe decir mi advertencia de que probablemente todas las preguntas sean capciosas, aunque no es esa mi intención y que los conceptos pues quizá no sean del todo exactos, pero estaremos haciendo lo mejor que podemos. Queríamos abrir primero el melón de lo trans. Primera frase del libro culmina con ese estoy hasta el coño de lo trans. ¿Qué supone estar hasta el coño de lo trans? ¿Es para ti un acto de liberación? ¿Podríamos hablar incluso de legitimación para poder trascender más allá? Bueno, ahora mismo decir hasta el coño de lo trans supone más que otra cosa empezar el libro, sacarlo a la luz, publicarlo. Y eso de acto de liberación tiene más bien poco, más bien publicar un libro no es una cosa tan liberadora como que te encadena a muchísimas cosas y a varios procesos. Yo saco ahora el libro, tengo que dar un montón de entrevistas, tengo que ponerme de repente en medio de la plaza pública, casi como si fuera esto una plaza de toros a sortear los ataques que vienen de una banda y la otra. Lo más reciente que ha sucedido, ¿no? Ha sido esto de que me hayan suspendido la cuenta de Twitter, o un fenómeno bastante bizarro allá donde los haya. Pero la cuestión es que si a largo plazo sí que me lo planteo como algo que pueda ser liberador, porque el libro me permita no hablar de lo trans dentro de un tiempo o poder dedicarme a tratar otros temas que no sean lo trans. A nivel inmediato, eso que suena de fondo es uno de mis gatos, porque tengo el arenero aquí al lado. A nivel inmediato lo que supone es obligarme a hablar sobre este tema y encima hablar de ello de una forma constante, como encima coincide, que no es algo deliberado, con el anteproyecto de la ley trans, con su borrador publicado por el Ministerio de Igualdad a principios de febrero. El debate se recrudece y digamos que las posiciones tomadas por cada uno están mucho más enconadas, son mucho más radicales en varias ocasiones, con lo cual de liberador tiene bastante poco. Lo que sí espero es dentro de un tiempo, dentro de algo así como 6 meses, medio año, poder decir estoy hasta el coño de lo trans y que de verdad signifique que no tenga que quedar sobre el tema. Pero ahora estoy como en un periodo de gracia en el que permito tanto entrevistas como preguntas como conferencias, todo sea por el libro y por el debate que se está dando en la actualidad.
Pues aprovecharemos entonces para Sí. en ese receso meter un poco el dedo en la llaga al tema un poco más, pero también hablar sobre todo hoy de ya no solo de transfeminismo, sino del feminismo interseccional o de los movimientos sociales incluso en general, eh, porque desde luego tienes muchísimo que decir. Eh, Quería preguntar también, dentro de la exposición que se realiza, ya para dejar el tema de lo trans como algo general, la exposición del concepto de género, lo que supone el género, es clarísima. Yo creo que pocas veces en temas tan candentes de actualidad alguien se pone los guantes y disecciona tan cuidadosamente y rigurosamente. Así que da gusto poder argumentar nuestras intuiciones que vuelan por nuestra cabeza a veces, pero que es difícil fundamentar. Eh, y evidentemente es un análisis muy riguroso de lo que supone el género en la actualidad y en el contexto social en el que nos encontramos. Entiendo que quizá es más difícil teorizar sobre futuribles, pero ¿qué presupones en el futuro del género? Estamos en un momento en el que se habla un montón de la abolición del género, del fin eh, tanto como final, en el sentido aristotélico, como temporal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el género? ¿Qué sucede con el futuro posible del género? En esto, por ejemplo, una de las personas con las que más he confrontado en relación con este tema era con Paul Preciado, porque Paul Preciado sostiene en relación a esta abolición del género una posición que para mí es excesivamente optimista o naif, que vendría a decir que en realidad la disolución de lo que él llama esa epistemología binaria del género, la epistemología de la diferencia sexual, ya estaría produciéndose, que ya estaríamos todos encaminados a un futuro sin género, que estas son las 10 o las 20 últimas generaciones que viven el género tal y como lo conocemos hoy en día. Es una posición que no comparto, no porque no la comparta desde los buenos deseos, desde el deseo de que en tanto que mecanismo o estructura de una opresión, de una dominación patriarcal, el género desaparezca, o sea, no la comparto porque no lo quiera, sino no la comparto porque creo que no se ajusta con los procesos reales que se están dando en ese sentido. Creo que en muchos casos esas modificaciones del sistema del género se deben a procesos históricos y no son procesos históricos que sean una progresión constante o que sean siempre en una dirección hacia mayor progreso. Hay más libros también divulgativos recientemente, ¿no? Que trataban, por ejemplo, la cuestión de la liberación de la mujer en la República Democrática Alemana, en cooperación con la República Federal, ¿no? Creo que era un libro de Capitán Swing que tenía por título algo así como Las mujeres en el socialismo follaban mejor, o algo relacionado con este tema, porque examinando ciertos factores, pues la mujer era mucho más independiente y tenía una posición que estaba menos marcada por esas diferencias estructurales de género, de recorridos posibles de sus vidas bajo la República Democrática Alemana que bajo la República Federal. Y en muchos lugares en los que se da, por ejemplo, en el siglo XX, esa transición del socialismo a luego producirse algún tipo de democracia liberal y capitalista, pues también se produce un fenómeno similar en el cual esos códigos del género, que yo siguiendo a Teresa de Lauretis, o también con lo que dicen Judith Lorber, hablo del género como un lenguaje, como una tecnología lingüística, justo es ese, porque las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo. Pues pueden ampliarse, pueden modificarse con el tiempo, se ven sujetas a procesos históricos que también tienen que ver con cuáles son las condiciones sociales y materiales en las que se dan esos procesos, pero que creo que si analizamos políticamente las direcciones o estados de la cuestión en distintos países, distintas incluso simplemente democracias occidentales, vemos que no es tan probable que el género se vaya a diluir o que vaya completamente a desaparecer. Primero, porque no existe solamente como un porcentaje progresista de la población que inmediatamente vaya a decir que lo mejor que podemos hacer es que las diferencias entre géneros desaparezcan lo máximo posible a lo largo del tiempo, que nos disolvamos en esos roles y que todo el mundo, que como diría Polo Preciado, que todos los cuerpos parlantes tengan acceso al máximo número de prácticas significantes, ¿no? Que puedan hacer un poco lo que les dé la gana, sino que en la gran mayoría de países de Europa estamos asistiendo
a una ola reaccionaria en la que se hacen más fuertes, alcanzan más poder, tienen mucho más peso, formaciones a la derecha de lo que anteriormente se había visto en arcos parlamentarios, sobre todo en temas sociales o culturales, y que también reivindican como que cuestiones que aparentemente se veían superadas por el género, que ahora tenía una mayor liquidez, mayor fluidez en esos comportamientos entre mujeres y hombres, pues que se vuelva a lo de antes o que incluso se vuelva a roles que estuvieron en épocas anteriores. Con lo cual yo creo que es un pensamiento bastante optimista decir que ahora cuando podemos imaginarnos, ¿no?, en este momento que la extrema derecha llega a gobernar en países de Europa, decir incluso desde nuestro contexto como a nivel de avances sociales, occidental, relativamente privilegiado, decir que el género va completamente a desaparecer, ¿no? Me parece que es un proyecto bonito, pero creo que no es posible. Y otra cosa que digo dentro del ensayo es que incluso si no estuviera este factor, si no tuviéramos el factor político de la derecha o de movimientos reaccionarios o conservadores que quisieran que esos roles permanecieran lo máximo posible tal y como son, veo muy complicado el hecho de que se dé una abolición plena del género. ¿Por qué complicado que se dé una abolición plena del género? Por esa característica del género como lenguaje, como conjunto de prácticas significantes y comportamientos en sociedad, de las cuales muy pocas cosas escapan, ¿no? Incluso el mismo hecho de cómo ocupamos el espacio público, cómo lo relacionamos, cosas tan quizá alguno podría pensar, ¿no?, tampoco marcadas como la gesticulación o simplemente la manera de actuar socialmente, ya están marcadas también por ese género, con lo cual llegar a una superación de esos lenguajes conllevaría no solamente que desaparecieran todas esas prácticas que estructuran en gran parte nuestro ser social, nuestro ser en sociedad, sino también que desapareciera la historia que construye esas prácticas y las prácticas sociales, que además es una historia que se ha desarrollado durante tantísimo tiempo que su olvido, el hecho de que podamos olvidarla, ¿no?, que podamos olvidar que en algún momento del planeta Tierra existieron hombres y mujeres, se construye para mí como algo tremendamente difícil, tremendamente costoso. No significa esto que el género no se trate de algo maleable o de algo que se puede expandir, de algo que, igual que el capitalismo, puede tomar un montón de cuestiones, apropiárselas para así expandirse, encontrar siempre como un recoveco donde trazar en el mapa que hay un nuevo lugar. Y creo que, de hecho, la mayor parte de componentes que son nocivos de ese lenguaje o del lenguaje del género, la mayor parte de componentes ligados estrictamente a la dominación o a la opresión, es posible que veamos que se vayan reduciendo con el tiempo, aunque sea de una forma no lineal, ¿no? Pero sí que se vaya adquiriendo una mayor igualdad o un mayor derecho por parte de todos los cuerpos parlantes a acceder a ese conjunto de prácticas de significación. ¿Eso querrá decir que el género y que todo lo relacionado con el género históricamente vaya a desaparecer? Yo creo que no, y en esto, porque también es un momento en el ensayo que me divierte, cito unas palabras de Amelia Valcárcel, como que ahora se ha vuelto filósofa casi de cabecera en gran parte de la reacción transexcluyente, y es cuando ella habla de cómo piensa que es realmente complicado que la máquina de pensar humana vaya más allá o pueda pensar más allá de las enantiologías, de las divisiones binarias que estructuran también el pensamiento, ya no desde Aristóteles, sino desde los pitagóricos o incluso antes. Con lo cual yo creo que de esa separación completa no vamos a salir del todo y, como he dicho en alguna que otra entrevista, citando esta formulación de Derrida de no hay fuera texto, no hay fuera de texto, pues tampoco hay realmente un fuera de género en lo que son las prácticas sociales. Bueno, esa asunción, o sea, es evidentemente, yo creo que la exposición lo dice así, que es complicado, evidentemente, más que complicado, utópico o poco plausible abogar por ese fin desde un principio, ¿no? O sea, trabajar con ello. Evidentemente, pues como has expuesto y expones también en el ensayo, el género es maleable, es fluido y quién sabe qué puede pasar, pero sí que, claro, plantearnos desde el punto de vista de la praxis política, trabajar por ese fin del género, pues quizá podría ser otro enfoque. Y en ese sentido, pregunto si realmente el enfoque necesario es trabajar con el género como algo que hay que asumir, en el sentido de cómo existen
tal y como los conocemos ahora, ¿no? Podemos ver políticas como esa feminización del poder que buscan un poco la personalidad generalizada femenina, llevarla a los roles de poder que se da y se teoriza en algunos sectores del feminismo y si realmente tiene sentido asumir el género como existe hoy como algo que va a ser siempre así cuando ya hemos visto que ha sido fluido y maleable desde antes hasta ahora y suponemos que desde ahora hacia el futuro. Yo creo que en esto una cosa que quizás se confunde a veces es que tenemos cierta tendencia a pensar que los conceptos filosóficos más sólidos o las teorizaciones filosóficas más sólidas alrededor de una idea o incluso las concepciones morales más sólidas van a ser también los conceptos políticos o los instrumentos políticos más eficientes, cuando yo creo que no hay necesariamente una relación de identificación entre estas cosas, ¿no? Es decir, que una idea política que a lo mejor no tiene tanto recorrido filosófico, que si nos ponemos realmente a cuestionarla puede caerse muy rápidamente por su propio peso, como puede ser esto de la abolición del género, eso no significa, es decir, que desde una teorización sociológica, ontológica, epistemológica se pueda desmontar, no implica que políticamente sea más débil o que tienda a producir menos efectos dentro de lo político. Me parece que hay que separar estas esferas porque igualmente creo que es el error o el mismo tipo de error que reprocho dentro del libro a Pablo Preciado cuando digo esto de la formulación más radical de una idea no implica que la idea en sí misma sea la más radical o vaya a producir efectos políticos realmente radicales sobre la realidad. Con esto hablo en relación a Pablo Preciado cuando él hace un montón de formaciones distintas dentro de Manifiesto Contrasexual, esta especie de libro casi artístico desde lo queer, de manual de prácticas contrasexuales para desmontar la heterosexualidad vigente y todo ese régimen sexual actual, pero el hecho de que conceptualmente sean subversivas o que, por ejemplo, el ano conceptualmente pueda ser subversivo por tratarse de un espacio de placer cerrado, por ejemplificar la dicotomía de lo abierto, lo cerrado, como teorizan por apreciado, o Sego Carrascosa o Javier Sáez, no quiere decir luego que a efectos políticos, los eslóganes, por ejemplo, de libere usted su ano, que todo el mundo libere sus anos, vayan a ser los más eficientes para producir efectos dentro de la realidad. Yo creo que, de hecho, aunque teóricamente se puede afirmar con mayor solidez que quizá la alternativa, el decir que hay género para rato y que no vamos a poder hacernos del todo del género, quizá políticamente no sea lo más eficiente, pueda ser lo más eficaz, también depende de cada uno de esos espacios políticos y cada uno de los marcos que quiera elaborar. Pero no hay una relación directa entre la solidez de una idea, la solidez de un concepto, con luego los efectos políticos que éste pueda llegar a tener. Lo que hay es que no confundir ambas esferas y no confundir los deseos políticos, los efectos políticos, con las realidades que podemos teorizar o con las realidades que podemos aprender. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el papel de la teoría o de lo teorizante, de lo filosófico para con la política o con la praxis efectiva, digamos, o sea, en el sentido, pues es político, social, en el contexto político-social, es más un sustento o más una revisión crítica de lo político? Yo creo que se producen dos fenómenos, es decir, la teoría puede o bien, más que un sustento, ser instrumentalizada por parte de lo político y ser utilizada como una degeneración o como un puro instrumento por parte de lo político para llegar a ciertos fines. O sea, por ejemplo, todo el marxismo sufre una enorme instrumentalización más allá de sus orígenes teóricos para luego ciertos fines políticos, incluso modifica la teoría para ajustarse más certeramente a esos fines políticos, o puede ser una revisión crítica casi a posteriori o en el mismo presente. Pero los procesos en los cuales la teoría se ve más mezclada con la política, yo creo que se debe más bien a una instrumentalización de la teoría por parte
de la política, en la que quien es utilizada en esa dicotomía es la teoría, quien acaba siendo objeto de uso y abuso dentro de eso es el marco teórico. De todos modos, otra de las cosas que pasa con frecuencia es que por cierta dependencia excesiva de la teoría por parte de la política, creo que la política acaba en ocasiones haciéndose daño a sí misma. Richard Rorty, a quien también cito dentro del libro, decía que proponía para la izquierda en Estados Unidos en los años 80 más o menos, que tenía, aunque fuera muy interesante y fuera y diera perspectivas muy interesantes sobre la realidad, que dejar, por ejemplo, la teoría postestructuralista en un cajón y dedicarse a los debates políticos en vez de a debates bizantinos Foucaultianos, por ejemplo, ¿no? Foucault puede darnos herramientas de análisis muy interesantes sobre estructuras de dominación, estructuras de micropoder, el biopoder que luego desarrollar apreciado, todo esto, pero hay críticas que creo que no tienen su parte de razón, ¿no? Son incluso críticas que están verbalizadas desde ese feminismo filosófico español hacia algunos estudios Foucaultianos, de que en el momento en el que teorizas también el contrapoder como una relación de poderes, incluso ese mismo contrapoder estás extrayéndole toda capacidad de tener algún tipo de agencia o de ejercer algún tipo de modificación sobre la realidad, al ver que ya está sometido a toda una serie de cosas. Con lo cual creo que para la política realmente puede ser sana ese hacer una cuarentena de la teoría o del postestructuralismo o de la última teoría crítica, lo cual no implica que no pueda nutrirse luego de buena parte de esa teoría. Pero es una relación bastante compleja en la cual en ocasiones se fagocitan entre sí los dos elementos, tanto la práctica como la teoría, y también puede ser incluso que la teoría llegue a fagocitar a la práctica y que se convierta una especie de partido o movimiento en un debate teórico eterno que se queda ensimismado y luego no llega a ejercer ningún tipo de poder de cambio real sobre la realidad. Podríamos decir entonces que se necesita, digamos, una balanza entre lo teórico y lo político, o es más una desvirtual, o sea, que desvirtúa la instrumentalización a la teoría. Bueno, no sé si hablaría yo de desvirtuar, porque creo que la teoría tiene que estar preparada para que la exploten en cierto sentido. Pero sí que esa balanza es un poco necesaria, pero supongo que desde la teoría lo que es más necesario es saber que muchas veces en lo político poco importa lo buenas que sean nuestras formulaciones o lo buenas que sean nuestras teorizaciones, que no necesariamente la mejor de las ideas como una palanca va a ser capaz ella sola de mover el mundo, sino que por una diversidad absoluta de circunstancias, muchas veces por vicisitudes de la vida real o de lo real o de lo político, lo que puede hacer esa idea, por buena y fundamentada que sea, se queda más bien en nada, ¿no? Creo que una de las cosas que explican, por ejemplo, el auge de cierta izquierda reaccionaria o de un sector conservador dentro de la izquierda, o ideas reaccionarias dentro de la izquierda en estos últimos tiempos, es simplemente la ola de desilusión posterior al estancamiento de Unidas Podemos en resultados electorales y también la máquina trituradora de cuadros políticos que en su momento es Unidas Podemos. Y esto es una cosa completamente banal. O sea, esto explica una fenomenal realidad y unas teorizaciones que empiezan a aparecer y teorizaciones o inspiraciones políticas de ciertas teorías, pero es algo completamente banal que tiene que ver con las vicisitudes de unos cuantos, las decisiones de algunos cargos y algunos resultados electorales, incluso un baile de escaños o si unas cuantas personas, unas cuantas más, han ido a votar durante una noche, ¿no? Con lo cual, a veces tanto lo político como la teoría están sometidos a cosas absolutamente banales, ¿no? Y a procesos que son no aleatorios, pero sí prácticamente imprevisibles. Bueno, yo por mi parte creo que este tema seguiría hablando mucho rato porque me parece muy interesante, pero vamos al foco que nos ha traído hoy aquí, que es el feminismo. Y lanzo ya la pregunta abiertamente, demasiado abiertamente de hecho, pero bueno, ¿puede todo el mundo ser feminista? Así, a secas. Em, Pues depende a quién le preguntes. Esto lo primero, ¿no? Y además
ha habido una modificación alrededor de eso en estos últimos tiempos o en estos últimos meses, en las cuales la posibilidad para ciertos sectores dentro de ese feminismo, ¿no? En contra de un feminismo monolítico, yo creo que hay que aceptar la realidad de que, como todo movimiento, también tiene sus distintas vertientes, y por más que a algunas pueda parecernos como detestable o como en francés, y como mira, hablo francés todo el rato, ¿no? Se dice à côté de la plaque, como completamente en otro lado que no se entera de las cosas. Por ahí puede parecernos eso, por ejemplo, el feminismo liberal se trata igualmente de como de una vertiente, de unos intereses propios relacionados con otras cosas, que puede ser un tipo de feminismo que tenga particular relevancia, pero que igualmente sea un tipo de feminismo. Pero se ha dado una modificación en cómo catalogamos ahora quién puede ser feminista o no en los últimos tiempos, porque antes la mayoría de las veces se hacía en función de la identidad, ¿no? Es decir, hasta hace poco, hasta hace como un año, cuando se habla de feminismo, solamente había otros cuantos criterios luego subyacentes, pero solamente como había un criterio de entrada, y es la asunción menos desde el transfeminismo, sectores de la teoría queer, de que el sujeto fundamental del feminismo eran las mujeres o son las mujeres, con lo cual en el momento en el que seas mujer podrías de alguna manera entrar dentro de ese feminismo. Y sin embargo, en parte, desde la relación transexcluyente en estos últimos tiempos, como que esos debates internos que puede tener el feminismo, que tienen que ver con la gestación subrogada o los vientres de alquiler, la prostitución, entre otros temas, como que desde esa reacción transexcluyente se ha construido una imagen de que si no se defiende una postura específica en torno a todos esos debates, es decir, una postura monolítica, en Twitter todo el tiempo la cantinela es que no se es feminista. Y al mismo tiempo, desde el otro lado, la respuesta, que a mí me parece una respuesta errada, era el decir que pues el sostener una postura trans excluyente y excluir a las compañeras trans tampoco es ser feminista, ¿no? Con lo cual lo que se convertía más o menos esos debates era en debates de nomenclatura en las cuales unas le negaban la posición de feminista a las otras, mientras las otras le negaban la posición de feminista a las unas, ya no tanto por cuál fuera la identidad de cada una de ellas, sino por cuáles fueran sus posiciones políticas en relación a unos cuantos temas muy concretos. Yo creo que depende de a quién le preguntes. Creo que en la actualidad, como para el punto de vista mayoritario de una mayoría de gente que se consideraría feminista, el sujeto del feminismo o aquel que puede ser feminista son las mujeres, pero que hay otros planteamientos como el de Clara Serra o gente de estas vertientes o incluida por teoría queer o de planteamientos transfeministas que incluyen dentro de ese sujeto feminista como alianzas más amplias, ¿no? Incluso llegando a concebir como en términos útiles que más allá de la función un poco tosca del aliado Carla, enséñame una teta, pues que una forma de suscitar un interés por estas modificaciones sociales, aunque no lleven ellos la voz cantante, por parte de los hombres, es también provocar en los hombres la conciencia de que el feminismo también para ellos puede resultar como algo liberador. Pero esto también son cuestiones como un poco de tejemanejes políticos o de divergencias en cómo llevar a cabo esto, con lo cual yo creo que es complicado. No, no sé si se dentro la pregunta, si todo el mundo puede ser feminista, si quién puede ser feminista o no, sino quién debe ser feminista. Pues precisamente en ese sentido, también quería preguntar que independientemente de la pertenencia o no, o de ser sujeto o no del feminismo, que evidentemente es un debate muy extenso como para resumirlo aquí, ya no solo quién puede ser feminista o quién debe ser feminista, sino quién debe ser la imagen del feminismo o el frente del feminismo, ¿no? O sea, quién debe abanderar el feminismo y sobre todo quién debe abanderar el feminismo interseccional. Mm, en esto me parecía interesante la postura precisamente que ha sostenido en ocasiones Clara Serra, que es cuando ella habla de cómo para distintas cosas, o en búsqueda de distintos objetivos, en búsqueda de distintos
objetivos políticos concretos en momentos diferentes, seguramente sea interesante que el abanderar o quien sea la imagen en ese momento del feminismo, dependiendo de la acción o dependiendo del objetivo concreto, pues sean personas distintas. Tampoco creo en una lógica de esa multiplicación de las identidades, en las cuales lo más importante, los objetivos políticos, sea inmediatamente como la representatividad inmediata o la presentación inmediata de lo que es un poco la similitud entre los representantes y los representados, pero quizás sí que tiene como cierto interés, ¿no? Que se trata de dinámicas específicas trans dentro del feminismo, o sea, mujeres trans, se trata de dinámicas específicas que afectan a las mujeres negras, pues que sea una mujer negra quien lleve la voz cantante dentro de eso, sin caer tampoco en una búsqueda que es la que se parodia de ciertos sectores de la derecha o incluso la derecha alternativa, ¿no? De esta broma recurrente de la lesbiana negra trans, donde está, utilicémosla como imagen o como representación, ¿no? Pero esa cuestión de las imágenes es otra cosa distinta y yo creo que un poco viciada, porque no solamente concurren en ello esas lógicas de la representatividad de aquello que he representado, sino también de aquello que puede llegar a ser imagen, ¿no? En, en Place, en Genplace, cuando hicimos el debate sobre la ley trans, algunos comentarios luego en Twitter, que me dan como particularmente pereza en relación con ese debate, dicen algo así como, ay, pero ¿por qué siempre que hay representación trans se trata de representación trans blanca con estudios universitarios, ¿no? Era una cuestión de, hay una cosa real dentro de eso, que es el hecho de que mismamente por ciertas barreras de entrada, por requisitos de entrada, gente trans en posiciones más precarias o gente más racializada, digamos, con dinámicas de dominación capitalista, dominación de clase, dominación de raza, tendrá mucho más difícil acceder a ese tipo de espacios, pero también se da la circunstancia de que en ese momento, cuando el debate se centra en la discusión sobre una ley de gemanejes legales y detalles y minuciosidades de lo que es una ley, no tendría sentido, por ejemplo, meter a una persona trans de 14 años, racializada, pobre, a meterse a debatir la ley trans, porque no podría haber debate, ¿no? Es decir, en el momento, básicamente porque a ver, esa persona solamente lo que se podría decir es que se respeten mis derechos, pero porque tampoco tiene necesariamente las herramientas en ese momento para desarrollar un desarrollo discursivo sobre justificaciones de esa ley o distintas defensas o distinta argumentación o contraargumentación. Igual que, por ejemplo, si ese debate hubiera sido como una mesa de 6 personas trans con todo el mundo de acuerdo, pues probablemente se hubiera dado la circunstancia de que, aunque podemos pensar o podrían pensar algunos sectores que estaría mucho mejor hecho porque en esto tienen que hablar solamente las personas trans, pues realmente no tendría un interés para la mayor parte de la población, para la que hay un interés realmente en que ese tipo de debates lleguen y donde esas voces se escuchen, porque la población también tiene una necesidad de verse ella misma representado, de ver su voz más representada dentro de esos debates y que no sean solamente una exposición de qué pequeños matices de esta comunidad en la que estamos todos más o menos de acuerdo en una base pueden incorporarse para mejorar la ley, sino que yo creo que el momento en el que se está es el anterior de hay que defender esto de puertas para afuera, lo cual es diferente. Nos pregunta también Lucía por el chat que si crees que esa búsqueda de abanderar el movimiento, por algo personalista o incluso por los diferentes sectores del movimiento, lo que hace es debilitar el feminismo y si se están perdiendo esos principios originales que lo generaban, se supone, como movimiento único y cohesionado. Sí, ojo, en eso, además hay una parte, creo que no es por donde va el comentario, pero hay una parte en la que se insiste mucho de esa reacción transexcluyente, que es esta imagen también monolítica, o sea, este mito del feminismo, esta insistencia en el feminismo es un movimiento con 300 años de historia que siempre ha defendido esto mismo, ¿no? Es como, bueno, a ver, si tú te vas a Olam de Gush y a la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana,
pues a lo mejor no está defendiendo lo que tú dices, no tiene tu posición sobre los vientres de alquiler, porque ella, lo que son los vientres de alquiler, no ha escuchado hablar de esta problemática surgida hace bastante poco en su existencia, ¿no? O a lo mejor Olam de Bush, pues no está preguntándose sobre qué le sucede a la mujer racializada de clase trabajadora, a lo mejor a ella como señora bien le da bastante igual esto y simplemente quiere derechos como ciudadana en una democracia liberal representativa, con lo cual esa historia de 300 años de movimiento feminista con unas características iguales, homogéneas, que permanecen a lo largo de la historia, es un poco cuento chino, pero que intenta calarse más o menos bien dentro del discurso público. Creo que no hay una búsqueda particular ahora mismo de crear bandera del movimiento, sino que simplemente por las dinámicas que tenemos en la actualidad de movimientos sociales, también de redes sociales y espacios de comunicación, no solamente incide el hecho de que haya movimientos de masas más o menos espontáneos, como pueden ser las manifestaciones feministas y luego organizaciones o asambleas feministas, sino que también una cosa que creo que no se analiza lo suficiente es que cada uno, incluso cada una de los portavoces del feminismo en un momento dado, no solamente mira por intereses colectivos, sino que también mira por intereses personales, también por intereses personales de la pela, del dinero, en el momento en el que tú puedes elegirte como portavoz de algo y ganar alguna especie de rédito también de capital social, siendo el portavoz de ese algo, digamos, su motivación ya no es tanto en muchas ocasiones el bien colectivo o el divulgar o difundir un mensaje, sino tu propio desarrollo personal. Y eso es una cosa que sucede por puras dinámicas internas de cómo funciona en nuestra sociedad, con redes democratizantes, la que cualquiera puede verse un canal de YouTube, e incluso hay gente que solamente se ve abocada a defender posiciones todavía más extremas o lanzar la enésima butad simplemente porque tiene un canal de YouTube y quiere tener más visualizaciones, tiene que decir algo más escandaloso, tiene que meterse en lo que sea para obtener más rédito y cómo seguir viviendo. Pero esto se debe al tipo de sociedad en la que estamos, a sus mecanismos y estructuras, y aquí le damos también portavocía, ¿no? Que además es como simplemente por cómo funciona. Una de las maneras más rápidas de tener algún tipo de portavocía es salir en una serie o salir en algún tipo de producto audiovisual que sea como marketingizable, y además ese mismo sistema va a intentar apropiárselo de todo, comérselo todo, o véase el hecho de Pueblo Preciado apareciendo en un anuncio de Gucci, con lo cual yo creo que más que perder origen a su principio, simplemente es como que el capitalismo, las democracias liberales representativas tienen tendencia a comérselo todo, a intentar absorber todo para sí, y también provocan que sus dinámicas estén presentes a todos los niveles en nuestras vidas cotidianas. Pero el surgimiento de tantas variantes, la cosa es que realmente esas variantes tampoco son nuevas, es decir, cosas como feminismo de clase o estas cuestiones, pues Kollontai lo está teorizando a principios del siglo XX, o desarrollos ecofeministas o divergencias dentro del feminismo realmente tienen bastante historia detrás, o incluso el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, que son debates y diferencias mucho más tochas de las que se tengan ahora en el panorama español, porque, digamos, hace no tantos años, ¿no? Ahora como 50 años, no había un debate, o sea, en relación con las personas trans, la mayor parte de la posición feminista hacia las personas trans era, o podía ser en ciertos países, pues que les jodan de manera unánime, con, con lo cual, debates tochos ha habido siempre. Lo que yo no comprendo o no entiendo por parte de extracción transexcluyente es hacer ver que los debates son una injuria a la esencia misma del feminismo, que se vería desvirtuada, ¿no? Yo creo que los debates son una cosa relativamente positiva y que pueden ser incluso enriquecedores también para el corpus teórico de ese mismo movimiento. Debates llevados, claro, debates si de verdad hay una cosa a debatir, y debates si de verdad se da el debate, que es otro tema. Y ya ampliando un poco el foco, ya más allá del feminismo solamente, sino también de los movimientos sociales en general, que, que hoy están a la orden del día. ¿Crees que existe un problema de foco en el tratamiento de los movimientos sociales por parte de, digamos, masa social, de alguna manera? O sea,
si esto afecta realmente a los paradigmas morales, donde a lo mejor es más comentado o más relevante socialmente, pues cerrar una cuenta de Twitter por la dictadura moral de un bot que al final no tiene ese trasfondo, ¿no? Y si eso nos despista del el foco verdadero de los debates. O sea, sí, los pezones en Instagram son casi como un nuevo ídolo, ¿no? Para despistarnos de lo realmente importante. Si eso realmente se da o es una apariencia. Para despertar realmente importante, no lo sé, pero porque también hay que pensar en qué es lo realmente importante o para quién es lo realmente importante, lo realmente importante, ¿no? En relación a todas estas cosas, también muchas veces desde la teoría, sobre todo desde la teoría de izquierdas, hay este sentimiento mesiánico que yo critico dentro de un momento del libro, ¿no? Que es cuando digo esto de la izquierda tiene esta impresión parodiada en algunas viñetas, ¿no? De no merecéis que me lea el Capital por vosotros, pero esta impresión de que ellos con la verdad sobre las cosas y sobre la opresión que sufren los individuos y sobre sus condiciones materiales, pues van a ser capaces de bajar en un carro con 4 Pegasos y revelarle al obrerito o a la minoría oprimida qué es lo que tendría que hacer y cuál es su interés real y sobre qué es lo que debería estar preocupándose de verdad. También sucede, más allá de lo que hagan los algoritmos o de lo que haga Instagram, que el tratamiento en medios de comunicación, la mayoría del tiempo, pues suele ser muy tendencioso, ¿no? Y es una cosa que particularmente flagrante con la cuestión pero es que la izquierda no se preocupa de las cuestiones materiales y está atrapada en debates sobre el pronombre elle o sobre el uso del género neutro en esta guerrilla cultural, ¿no? Y en eso pues se olvida. Y también en la ilusión, que no vamos a criticar recientemente una columna en público, la ilusión de que sería como la extrema derecha quien estaría ahora dándole respuesta a las demandas auténticas del obrero, cuando la cuestión es, no, perdona, si hay obreros que votan a la extrema derecha, y no dudo de que los haya, ¿no? Particularmente demográficamente con las elecciones en Cataluña se demostró que era el caso, no es por una cuestión material o porque la extrema derecha, más aún de Vox, tiene un marco marcadamente neoliberal, que no es el caso, por ejemplo, Frente Nacional en Francia, apele a sus condiciones materiales, sino porque esos obreros a lo mejor tienen identidades tramposas, culturales, que les hacen votar o escolarse a la derecha, ¿no? Simplemente porque se sienten más españoles que nadie, por ejemplo, o ven incluso peligrar los privilegios masculinos. Eso también son cuestiones culturales y son sobre todo cuestiones identitarias, mientras que en parte el discurso público pareciera que es la izquierda quien está todo el rato ocupándose de la guerrilla cultural de la identidad. Vox sistemáticamente en el programa político español en la Junta de Andalucía, así como en Murcia, cuando le toca apoyar presupuestos o meterse en el gobierno, como ha sido el caso ahora en Murcia, la cuestión que plantea es, quitemos Canal Sur, cultura, educación, vamos a dar fondos a los toros, ¿no? Con lo cual, de cuestiones materiales no se preocupan demasiado, ¿no? Lo que estamos viendo es una guerrilla cultural todo el mundo, pero esto más que otra cosa también se debe a que estamos en la Unión Europea, hemos renunciado aparte de la soberanía monetaria y soberanía económica para estar en la Unión Europea, con lo cual los debates económicos que se pueden tener en cada país van hasta cierto punto. Y por eso también tenemos una cantidad bastante enorme de debates culturales o cuestiones culturales en las que incluso parece que ahora de repente Estados Unidos, con un presidente tan soso como Joe Biden, tan soso serio y formal a la Gabilondo, va a hacer como planes de estímulo más a la izquierda de lo que se estaría haciendo en la Unión Europea. Con lo cual yo creo que no, simplemente se dan dos cosas y es que el debate es mucho más tramposo de lo que podría parecer a simple vista y no se dice lo suficiente cuál es el tablero real de juego en el que se juegan esos debates. Bueno, iba a continuar por esta rama, había más vías también que habíamos planteado desde un inicio, pero calculando más o menos el tiempo que tenemos, creo que quizás sería más interesante
voz Ujú, también pasa. al público. Así que, bueno, yo por mi parte concluyo aquí mis intervenciones. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido, por haber expuesto tan claramente tus opiniones y no solo opiniones, evidentemente. Ujú. Eh, y vamos, doy la palabra a mi compañera Natalia, que también es organizadora de estas intervenciones para moderar las preguntas del público. Nada más. Muchísimas gracias. Hola, Hola. bueno, pues si queréis ir poniendo las preguntas por el chat o levantad la mano y vamos dando paso. No hay que tener miedo. Podéis utilizar el micro o el chat como sintáis mejor. Vale, Pablo, abre el micro si quieres o por el chat, como veas. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, gracias. Sí, Nada, solo una pregunta. ¿Tú personalmente crees que el problema, por decirlo de alguna forma, de las TERFs con la inclusión de las personas trans dentro del feminismo es por su identidad realmente o porque, digamos, siguen unos discursos neoliberales que van con eso? Em, ni una cosa ni la otra. Primero, porque se hace como una equiparación falsa en que es bastante intencionada por parte de eso, como que al mismo tiempo que se declara que solamente desde unas posturas específicas se es feminista, se iguala el transfeminismo con posiciones que nos denominan como neoliberales, como regulacionistas de la prostitución o regulacionistas de los bienes de alquiler. O sea, una de las grandes cosas que se repiten constantemente sería presuntamente que ese transfeminismo estaría a favor y estaría incluso financiado por parte de ese lobby pro gestación subrogada, cuando estadísticamente, ¿no? Como las personas trans que recurren a gestación subrogada, no sé estadísticamente qué porcentaje es, pero es un porcentaje que no es relevante y ni siquiera la mayoría de personas gays, que no es lo mismo que personas trans, que recurren a gestación subrogada, son una mayoría, en la mayoría de casos son de parejas heterosexuales y la posición que puedan tener algunas organizaciones no representa a la que puedan tener personas trans, pero además otra de las trampas que se da y se da por un desconocimiento de ese tema por parte de la mayoría de la población, porque son como tejemanejes más sutiles, es que ni siquiera el transfeminismo se trata de un feminismo de las personas trans. Lo que designa el término transfeminismo, fundamentalmente, es una corriente del feminismo inspirada por teoría queer, que tiene también presencia, por ejemplo, en la asamblea surgidas por el 15M, la asamblea Trans Mariby Bollo, de Sol, que se reúne con esos postulados, pero en las cuales puede haber personas trans, pero no se trata de un movimiento específico llevado a cabo por personas trans, o no se trata de un movimiento específico que tenga una posición pro gestación subrogada, ni posiciones pro neoliberales, ni propugna un feminismo particularmente liberal, sino que es así. Tiene otras posturas y ni siquiera hay una congruencia en las posturas dentro de sus miembros, ni las personas trans como bloque monolítico de entes confluyen en una misma organización ni tienen todas los mismos parecidos. Lo segundo en eso, ¿por qué desde esa reacción transexcluyente se sostienen esos posicionamientos?
Pues es por varios motivos. Y yo creo que hay varios casos, como tengo el caso, porque no me gustaría como hacer un análisis donde a todas las personas en ese posicionamiento las juzgara como viniendo del mismo lugar. Creo que en algunos de los casos es por una potencial pérdida de poder y por un agarrarse al poder que se tiene, poder de influencia dentro de ese feminismo. Creo que en otros de los casos es por un genuino desarrollo y posterior entrada en un discurso que lo fomenta y le da más fuerza de una vulnerabilidad, de un miedo, de una especie de pánico irracional que luego se intenta sustentar en argumentos racionales, que es lo que se ve mucho, ¿no? Con ese argumento de, pero los hombres van a entrar disfrazados en los cuartos de baño, que a mí me parece, lo he dicho en otras ocasiones, expresa una vulnerabilidad, un miedo real al que hay que dar respuesta, pero que en muchas ocasiones acaba derivando, simplemente por cómo acaban derivando esos discursos, en discursos de miedo que llevan luego al odio. Así que por poder, por una derivación de discursos de miedo, de odio, por dinámicas también de grupo que llevan a aceptar o seguir ciertos dogmas o a repetirlos, o simplemente, igual que un montón de gente bien intencionada o incluso buena moralmente, acaba enganchada por YouTube a cuestiones de vídeos de la derecha alternativa, pues simplemente porque has absorbido muchísima información sobre el tema y de repente has entrado como en esa especie de microvisión del mundo y acabas sosteniendo esos postulados. Pero dentro de lo trans no hay un lobby farmacéutico más que otra cosa, porque las personas trans llevan sistemáticamente sufriendo un desabastecimiento de sus tratamientos hormonales desde hace varios años. O sea, no puede haber un lobby que genere una demanda superior a lo que está haciendo él con su oferta sistemáticamente hace unos cuantos años, porque sería un lobby bastante ignorante, ¿eh?, sobre cómo adquirir como dinero dentro de la economía capitalista. Y yo no creo que se deba a la identidad de las personas trans, porque en la mayoría de los casos a mucha gente trans además les les da igual esos debates dentro del feminismo, sino que y también a posicionamientos teóricos que han sido drenados con el tiempo, ¿no? Es decir, Janice Raymond ya decía en los años 70 esto de que la existencia misma de personas transexuales supone una violación del cuerpo de las mujeres, porque se puede cometer violación ya no solamente por violencia, sino también por engaño. Creo que hay varios factores que los explican, habría que hacer como una especie de recorrido casi psicológico o psicoanálisis de lo que permite que alguien se una a la relación transexcluyente, pero que al fin y al cabo son como reacciones y mecanismos bastante humanos que hacen que acabes comprando como esos marcos o esos pensamientos, ¿no? No creo que se deba a que hay un posicionamiento particularmente neoliberal de esas personas trans, sino que esa es como una justificación posterior que se hace para que quede mejor o quede más digno a la hora de presentar al mundo ese posicionamiento. Vale, nos pregunta Pablo por el chat también que si tendría lo queer cabida dentro del feminismo o debería conformar un movimiento distinto. Bueno, es lo que yo he dicho, ¿no? El transfeminismo no es tanto el feminismo de las personas trans como un feminismo que está imbuido por las teorías queer. Las teorías queer llevan siendo feministas pues, desde el origen de las teorías queer, aunque Teresa de Lauretis inventa el término y luego reniega un poco de él, pero es una cosa que lleva más de 50 años ya, más de 40 años estando dentro del feminismo, incluso teóricas ahora anti-queer están influidas por lo que son las teorías queer, con lo cual no es que lo queer tuviera o pudiera tener cabida dentro del feminismo, sino que ya ha estado ahí de alguna manera, ¿no? Yo creo que estos debates también sobre nomenclatura de ¿podéis vosotras ser feministas? Pues las otras ser feministas son bastante estériles al fin y al cabo, y también se produce otro proceso que creo que se une con la pregunta anterior, y es el hecho de que también en estas luchas de minorías que se ven ligadas también a una identidad, se corre el riesgo de que, bueno, en este caso no es una minoría, ¿no? Es casi una mayoría en el porcentaje de mujeres en la población, pero en la lucha feminista se corre el riesgo, no solamente en la lucha feminista, sino todas en general, de enamorarse de la identidad propia, ¿no? De caer en una lógica identitarista donde se idealiza, enamora y sacraliza esa propia identidad, incluso componentes que son bastante nocivos o problemáticos. Hay una vertiente de todo ese discurso hacia un trans excluyente
muy caracterizada por sacralizar o por hacer elaboraciones particularmente problemáticas a la ordenación de la sacralización de la maternidad o de los órganos sexuales femeninos, casi un culto a ellos, un culto a lo que para ellos significa ser mujer, un apego particular a las identidades. Y las identidades no podemos olvidarlas, porque nos dicen también algo a través de la historia y nos cuentan algo sobre esas estructuras de dominación, pero quedarse demasiado apegadas o tener demasiado aprecio por una identidad o por la identidad propia sí que puede ser un proceso bastante peligroso. Vale. Iván también ha levantado la mano. Si quieres escribir por el chat o si no, pues por el micro. Vale, doble el micro. Bueno, lo primero, felicitarte por la exposición, que me parece brillante. Y lo segundo, hacerte una pregunta en relación a la nueva ley trans. ¿Qué te parece esta autodeterminación radical de género? Y sobre todo, algo que yo veo en amigos y amigas, y es que cuando tú bajas al día a día,